Hermanos, es un honor, también un privilegio y una gran responsabilidad compartir el mensaje de la palabra del Señor, porque como cantamos esta mañana, no se trata de nosotros, sino de Cristo y de su gloria. Veía en las redes sociales, ustedes saben que esta época navideña es una época que para los cristianos es de controversias, que si se celebra, que si no se celebra, que si debemos, que si es pagano, que si no es pagano. Y veía en las redes sociales un post de los que colocan y decían, los cristianos dicen no se celebre Halloween, pero sí celebran Navidad. O sea, era una crítica. O sea, era como una crítica a aquellos cristianos que celebraban la Navidad, pero que no celebraban Halloween. O sea, en pocas palabras, lo que estaban tratando era de colocar en el mismo nivel de igualdad la celebración del Halloween con la celebración de Navidad. Qué despropósito, querido hermano. ¿Cómo podemos nosotros, los mismos cristianos, llegar a comparar una cosa con la otra? O sea, para aquellos es igual de pagano celebrar a las brujas que celebrar el nacimiento de Cristo. Eso es un engaño del maligno, es un engaño del enemigo. ¿Cómo podemos nosotros, los mismos cristianos, llegar a decir que la celebración de la Navidad, entendiéndola de la manera correcta, es igual que celebrar a las brujas? Querido hermano, la Navidad es Cristo. La Navidad es el recordatorio del nacimiento de Cristo en la tierra, de la encarnación del Hijo de Dios, Dios mismo que se hizo hombre para salvación de nosotros. Como lo dice su palabra en Juan capítulo 1, verso 14, que dice la palabra del Señor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros a través de Cristo, de su nacimiento, vimos la gloria de Dios, la gloria del Padre, vimos la gracia y la verdad. Hermanos, nosotros no los estamos motivando a que usted ponga lucecitas, arbolitos, estrellas en su casa. Eso es una decisión personal de cada uno, si quiere o no adornar su casa en esta época. Pero lo que sí nosotros debemos tener claro como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, es que nosotros sí nos alegramos, sí celebramos, sí conmemoramos que un día Cristo nació. Se hizo hombre y habitó entre nosotros, porque ese nacimiento nos permite ver la gloria de Dios revelada en Cristo. Por eso hoy compartimos este tema, la gloria de Dios revelada en Cristo, del pesebre a la cruz y de la cruz a la eternidad. Querido hermano, para nosotros la iglesia, la Navidad es una celebración de un acontecimiento glorioso y un acontecimiento eterno. Dios entrando a la historia de la humanidad para salvar a su pueblo. Eso es lo que significa la Navidad. Dios entrando en la historia humana para salvar a su pueblo. Nosotros celebramos la encarnación de Jesucristo. Y sabemos que esto no fue una reacción improvisada de parte de Dios. Esto no fue algo de segunda opción o que Dios se inventó. No. El nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo es un plan soberano que se llama redención.
Es un plan soberano de Dios. Si usted quiere conocer los planes de Dios, el plan soberano de Dios se llama redención. ¿Y sabe qué es la redención? Salvar al hombre pecador de sus pecados por medio de un sustituto llamado Cristo Jesús. Así que el nacimiento de Jesús en la tierra está marcando un inicio visible del cumplimiento del plan eterno de Dios. ¿Por qué visible? Porque ese plan de salvarnos, de redimirnos, está desde el principio, desde antes e incluso que nosotros fuéramos creados, porque aún sabiendo que nosotros íbamos a pecar, el Señor decidió crearnos. Y creó al hombre sabiendo que el hombre un día fallaría. Y desde antes de crear al hombre, ya el Señor tenía un plan soberano de redimir, de rescatar, de restituir esa gloria que el hombre perdería a una gloria eterna. Y ese plan es el plan de redención. Así que es un plan eterno. Sin embargo, visiblemente en la historia de la humanidad, ese plan se ve en la encarnación, en el nacimiento del Salvador. No que antes no estuviera el plan está desde siempre. Pero con el nacimiento de Cristo, para nosotros los hombres, se hace visible ese plan de Dios. ¿Usted lo está entendiendo, querido hermano? Efesios capítulo 1, versos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Desde cuándo nos bendijo? Desde antes, en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fuimos escogidos nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la historia de la redención es una historia que, aunque está dada para el hombre, no está centrada en el hombre. ¿Cómo así? ¿La redención para quién es? Para los hombres. Diga, para nosotros, para mí. La redención es para mí, yo soy el que voy a ser redimido. Pero la redención no está centrada en mí, la redención no está centrada en el hombre, la redención está centrada en Dios, glorificándose a sí mismo al salvar a los pecadores por medio de Jesucristo. ¿Por qué está centrada en Dios y no en el hombre? La salvación, la redención es para el hombre. Pero el hombre no hizo nada, ni para merecerlo, ni para lograrlo. Nosotros no merecemos ser salvados. Somos salvados por la misericordia de Dios, por su gracia. Y no solo no lo merecemos, sino que no podemos hacer nada para ser salvos. No hay ningún mérito humano capaz de darnos a nosotros mismos salvación. Entonces la salvación y la redención, aunque es para el hombre, no está centrada en el hombre, sino en un Dios todopoderoso que se glorifica a sí mismo salvándonos. ¿Por medio de quién? De Cristo. Amén. Así que nosotros como creyentes debemos contemplar esa gloria de Dios que se revela en Cristo. Y deberíamos ser capaces nosotros de ver ese hilo conductor de la gloria de Dios. Acuérdense que la redención no está centrada en el hombre. ¿Está centrada en quién? En Dios, que revela su gloria. ¿A través de quién? De Cristo. O sea, es Dios revelando gloria, su gloria. Y nosotros deberíamos ser capaces de ver esa gloria desde el pesebre hasta la cruz, y de la cruz a la gloria eterna. Ahí hay un hilo que une esos eventos de la historia de la humanidad
que lo único que pueden llegar a mostrar es la gloria de un Dios todopoderoso, amoroso, lleno de misericordia y lleno de gracia, que salva a su pueblo. Vemos la gloria del Señor en el pesebre, en el nacimiento de Cristo. Pero también vemos la gloria de Dios en la cruz, en la cual nosotros encontramos el culmen de esa gloria, o sea, en la máxima expresión de la gloria de Dios, cuando la muerte de Jesucristo se cumple y finalmente Él se convierte en ese sustituto nuestro. Pero vemos la gloria de Dios en su resurrección, porque la resurrección de Cristo apunta a la gloria eterna del Padre, a esa promesa de que nosotros también disfrutaremos de esa misma gloria. Hermanos, si usted no ve la gloria de Dios en cada uno de estos acontecimientos, no la va a poder ver en ninguna otra parte. Si esos son los eventos de la historia humana en donde vemos la gran gloria de Dios. Así que miremos la gloria de Dios revelada en la humillación del nacimiento de Cristo. ¿Por qué humillación? ¿Por qué cree usted que el nacimiento de Cristo, aunque es el acontecimiento más glorioso, también es un acontecimiento de humillación? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué podríamos ver de esa forma? Porque la humanidad lo rechazó, lo maltrató. En ese momento Jesucristo también recibió una especie de rechazo, ¿verdad? Antes de nacer vemos a María, a José, que no encontraban dónde posarse. Fue un momento de humildad. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que vivir experiencias de desprovisión, de inseguridad, de no saber qué iba a pasar, cómo iba a pasar. Sin embargo, la gloria de Dios estaba siendo manifestada ahí, ¿o no? Claro que sí. Veamos Lucas capítulo 2, verso 13 y 14. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La gloria del Señor fue anunciada desde el cielo. Miren, aparecieron en el momento en que Jesús nacía, aparecieron unos ángeles en el cielo que cantaban estas cosas, que alababan a Dios y que decían, mire estas palabras tan poderosas de la alabanza de los ángeles. La gloria, ¿a quién se la daban? A Dios, que estaba en las alturas. ¿Pero qué anunciaban para la tierra? Anunciaban dos cosas importantes. Una, paz. Paz para la tierra. ¿Y por qué paz? ¿Será que ya no iban a haber más guerras? Iban a haber más guerras porque aún hoy nosotros seguimos viendo guerra. Así que esa paz anunciada a la tierra no era la ausencia de conflictos entre naciones. Esa paz hablaba de una reconciliación de Dios con los hombres. Esa es la paz anunciada. Pero también se anunció otra cosa. Por una parte la paz y por otra parte buena voluntad para con los hombres. ¿Qué están diciendo esos ángeles? Que hay una buena voluntad de Dios para con la humanidad de salvarnos, sin que nosotros lo mereciéramos. Hay una buena voluntad de Dios, o sea, hay algo que nace, que sale de Dios hacia nosotros, la humanidad. Eso es lo que están diciendo los ángeles. Mire, ha nacido el Salvador. Hay una buena voluntad de Dios para con ustedes. Hay un plan soberano de Dios
que ahora se hace visible para los hombres, porque ha nacido por fin su Salvador. Y eso traerá a la tierra paz, reconciliación de los hombres con Dios. Ahora, esa gloria de Dios, esa gran gloria de Dios, ¿no se manifestó en un palacio? ¿Jesucristo nació como rey, sí o no? Claro que nace como un rey. Él es un rey eterno. Pero no nació en un palacio como nacían todos los reyes. Jesucristo nació en un pesebre. Ese rey eterno entró al mundo en pobreza y en humildad. Pero el cielo no se permaneció callado. El cielo contó y dio testimonio de esa gloria de Dios manifestada en la tierra a través del nacimiento de ese Hijo. Por eso los ángeles proclamaron su gloria. Mire que ese anuncio del nacimiento de Jesús se hizo ¿a quién? A pastores, a los pastores del rebaño. Fue un anuncio humilde. Sin embargo, ese anuncio mostraba y magnificaba la gloria de Dios. Por eso podemos decir que el nacimiento del Señor Jesucristo ante los ojos de los hombres podía ser un nacimiento humillante. ¿Cómo así que el Rey de los cielos? ¿Cómo así que el unigénito Hijo de Dios? ¿Cómo así que el Rey eterno nace en un pesebre? Nace en un humilde pesebre, no le querían abrir ni siquiera al hotel. ¿Cómo es posible? Ante los ojos humanos vemos a un rey que pareciera no tener gloria, pero ante los ojos de Dios, la gloria suya estaba siendo manifestada a los hombres y el cielo tuvo que dar cuenta de esa gloria. Por eso los ángeles cantaban gloria a Dios en los cielos. Amén. Así que, querido hermano, esto debe nosotros hacernos ver y entender que la gloria de Dios no depende y nunca dependerá de escenarios humanos, sino de sus propósitos eternos. Dios eligió revelar su gloria de manera humilde, recordándonos que Él salva no por méritos humanos, sino por su gracia soberana. ¿Usted cree que para el Señor era imposible que Jesús naciera en un palacio, hijo de un rey? Él podía hacer que Jesús naciera en un palacio, hijo del rey más poderoso de la tierra en ese momento. Pero eso no fue lo que eligió el Señor. En su propósito eterno, el Señor, el Padre, eligió que su unigénito Hijo naciera de manera humilde en un pesebre para abrirnos a nosotros los ojos, que nos diéramos cuenta que nunca se ha tratado de poder humano, que nunca se ha tratado de riquezas o de glorias humanas, sino de su gloria completamente sublime, soberana y espiritual. Hermano, ¿qué hubiera sucedido si Jesús nacía como un rey poderoso de la tierra? Mucha gente lo hubiera seguido sin fe, sin creer verdaderamente en Él por fe, sino que lo hubiera seguido porque hubiera seguido a un hombre poderoso, a un hombre terrenal poderoso. ¿O usted no se da cuenta que nosotros mismos somos de los que cuando vemos una persona que tiene cierta ínfula, poder, prestigio, plata, uno a esa persona la trata como diferente? Venga, doctor, doctora, venga, siéntese. ¿Qué le provoca un tintico, doctor? Porque todos son doctores, sin serlo. Así somos los seres humanos. Entonces Jesucristo hubiera sido, venga rey, venga, pero la gente no hubiera creído en Él. Por eso el Señor decidió que nosotros creyéramos en la gloria suya manifestada a pesar de que humildemente, que naturalmente, que humanamente pareciera que no tuviera gloria. Pero Él es el dueño de la gloria y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.
Así que, querido hermano, la Navidad bíblica es profundamente contracultural. ¿Cómo así que contracultural? ¿Qué nos muestra la cultura? La cultura, la sociedad humana, las ínfulas humanas, lo que ven, lo que muestran es que la riqueza, la opulencia, eso es lo que es bendecido por Dios. Pero la Navidad bíblica nos muestra que ese Rey Todopoderoso nació fue en un pesebre. Que el Salvador entró a la humanidad de manera humilde. Y que la gloria es proclamada por ángeles, ni siquiera por multitudes humanas. Nosotros debemos comprender la verdadera gloria en ese nacimiento de Cristo. Y la verdadera Navidad nos confronta con una verdad incómoda, querido hermano. Dios no se ajusta a nuestras expectativas, pero es un Dios fiel que siempre cumple sus promesas. El pueblo de Israel esperaba al Mesías como un gran rey. Se lo imaginarían naciendo en un palacio, un rey poderoso en guerra que los iba a liberar del dominio de los romanos. Esas eran las expectativas humanas de la nación de Israel. Todavía tienen esas expectativas. Pero las expectativas humanas, Dios no se ajusta a ellas. Dios realiza su soberana voluntad de una manera que para el ser humano muchas veces es incomprensible. Él es fiel a sus promesas. ¿Vino el Salvador o no vino el Salvador? Sí vino. ¿Vino como lo esperaban los judíos? No. ¿Pero vino? Sí. ¿Cumplió sus promesas? Sí. Hermano, debemos entender estas cosas. No siempre se va a adaptar la voluntad de Dios a lo que tú esperas, pero lo que Dios ha prometido, Él es fiel para cumplirlo, porque ese es nuestro Dios. Así que en esta Navidad deberíamos preguntarnos, ¿estamos más enfocados en lo externo, en la celebración, en las luces, el arbolito, la novena, etcétera, etcétera? ¿O estamos enfocados en la obra de redención que realmente los cristianos celebramos? Porque al celebrar la Navidad nosotros no podemos desligar el nacimiento de la cruz. Y no podemos desligar la cruz de la gloria. Así que los cristianos, al celebrar Navidad, no solo estamos celebrando a un niño que nació en un pesebre. Estamos celebrando al Cristo de la gloria que nació en un pesebre, se hizo hombre, vivió para darnos ejemplo, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió en gloria al cielo, de donde nos está esperando. Y un día vendrá por su iglesia para llevarla a vivir junto a Él. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Si usted se queda con el muñequito que pone en el pesebre y allí se le queda su Navidad, eso no es la Navidad cristiana. No se trata de un cuento infantil como Caperucita Roja o Los Tres Cerditos. No, esto no es una historia para contarle a los niños, aunque la Navidad es una historia que le contamos a los niños, pero no se trata de un simple nacimiento. Los cristianos celebramos el nacimiento de Jesucristo como el inicio visible de la obra redentora completa del Señor. Amén. ¿Usted lo está entendiendo, querido hermano? No se quede solo en el nacimiento. El nacimiento fue el inicio, pero la obra de Dios fue completa. Por eso, nosotros vemos esa gloria de Dios manifestada en la cruz de Cristo. La cruz es el lugar donde la gloria resplandece con mayor intensidad. ¿Qué dice Juan, capítulo 12, verso 32 y 33? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
cuando el Señor Jesucristo fue levantado de la tierra, Él dijo que nos atraería a sí mismo. Querido hermano, el niño nacido en Belén es el mismo que murió en la cruz. Por eso yo les decía, la Navidad no puede separarse de la cruz. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos nosotros rescatados de nuestra vana manera de vivir? Fuimos rescatados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Una sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El mismo que nació en el pesebre, ese mismo fue el que murió en la cruz. Y por medio de su sangre, nosotros hoy fuimos rescatados del pecado. La cruz fue una obra expiatoria. ¿Por qué? Porque se expiaron nuestros pecados. Fueron borrados nuestros pecados. Fueron perdonados nuestros pecados. Por eso es una obra expiatoria. Es una obra sustitutiva. ¿Por qué sustitutiva, hermano? Porque los que merecíamos estar en esa cruz, ¿quiénes éramos? Nosotros. Pero Él nos sustituyó, tomó nuestro lugar. Él sufrió la muerte por nosotros y es una obra eficaz porque con su muerte una vez y para siempre fueron expiados los pecados de todos sus escogidos, aquellos que habían de creer en Él para la gloria suya. Cristo murió por su pueblo. Así que la cruz, en esa cruz nosotros vemos manifestada la gloria divina en su mayor esplendor. ¿Por qué podemos decir que lo vemos? Porque la cruz es un lugar que nos muestra muchas cosas del Señor, pero fundamentalmente nos muestra tres cosas importantes, hermano, que usted cada vez que vea la cruz tiene que entender. Primero, que Dios no pasa por alto su justicia. Dios es un Dios justo, Él no ignora la justicia, Él no da por inocente al culpable. Dios no dijo cuando el hombre pecó, ya, aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, no. Porque Él es un Dios justo. Y lo justo es que la paga del pecado sea ¿qué? Muerte. Lo justo es que el que peca pague. Lo justo es que el que le falla a Dios asuma la consecuencia que viene de fallarle a Dios. Eso es lo justo, hermano. Si usted piensa que lo justo es que Dios diga, ya, aquí no ha pasado nada, eso no es justo, eso sería injusto. Piensa en la justicia humana de una persona que ha hecho tanto daño, que ha matado, que ha asesinado, que ha abusado de otros y que el juez diga, ay, no, ya, dejemos eso así, eso ya pasó. ¿Usted sentiría que eso es justo? ¿Cierto que no? Nosotros clamaríamos por justicia y diríamos, no, él debe pagar, esa persona tiene que pagar por lo que hizo. Y lo justo es que vaya a la cárcel y pague por sus delitos. Y si nosotros somos los afectados, ¿cómo nos sentiríamos? Con mayor pasión estaríamos clamando justicia. Sabemos que la justicia humana es mala, imperfecta,
que los jueces son corrompibles, los abogados, el sistema judicial está corrupto, pero no solo el sistema judicial, toda la humanidad está corrupta. Pero estamos ahora hablando de justicia. Es injusto que el que pecó no pague. Lo justo es que el que pecó pague. Por eso la cruz nos está mostrando que Dios no ignora la justicia. Dios hace pagar por el pecado, sino que Jesucristo tomó el lugar de ese pecador. Así que la cruz también nos muestra otra realidad, querido hermano, que la gracia de Dios no es barata. Que usted hoy sea perdonado, que usted hoy sea rescatado, redimido, no fue barato. Costó sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios, aquel que nació en un pesebre para darnos salvación. Hermano, la gracia del Señor no fue barato. Por eso cuando usted escucha por ahí que venga, prueba gratis, usted totalmente gratis. No, eso es gratis. Hermano, eso no es gratis. Nada es gratis. Todo te lo van a cobrar en algún momento. Y si no lo pagaste tú, lo está pagando otro. Pero nada es gratis. De la misma forma, nuestra salvación, nosotros la recibimos por gracia, pero no fue gratis. Le costó a Dios. Y eso nos muestra la cruz. Y la cruz también nos muestra que su amor es sacrificial. El amor del Señor es tan grande, tan profundo, tan inmenso, que se sacrificó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Eso nos muestra la cruz. La justicia de Dios no se ignora, la gracia no es barata y el amor del Señor es sacrificial. Cuando Cristo muere, el cielo y la tierra dieron testimonio de que la obra de redención estaba siendo consumada. Mire lo que dice Mateo 27:51 y Mateo 27:54. Vamos a ir leyendo. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Eso pasó en el momento en que Jesús muere. La tierra tiembla, las rocas se parten, el cielo se oscurece. Y el centurión tuvo que decir, ahí en Mateo 27:54 lo vemos, que el centurión dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué creen que el centurión declara estas palabras? Porque estaba viendo todas las señales que estaban siendo sucedidas. El temblor, las rocas que se parten, el cielo que se oscurece. Todas estas cosas estaban señalando el momento en que Jesús muere. Debió ser un evento dramático, hermano. Yo no sé si usted ha visto cuando aquí llueve feo, que se oscurece el cielo y uno le empieza a dar como miedito. Y uno le da como cierta angustia y temor. Y aquí en Santa Marta tiembla no tan fuerte. Pero yo me imagino que un terremoto debe ser una cosa terrible, que se te mueva el piso, hermano, y que tú no sepas ni si lo que uno siente seguro es el piso. Imagínese que el piso se le empieza a usted a mover. Eso sucedió cuando murió Jesús. Y al ver estas señales, el centurión tuvo que decir: wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque si muriendo él pasan estas cosas, porque no era cualquier persona. Así que, hermano, el cielo y la tierra dieron testimonio de que la redención estaba siendo consumada. La misma creación respondió a la muerte del Creador encarnado. El cielo declaró lo que el mundo rechazó. El mundo rechazó a Jesús como el Hijo de Dios y como Salvador de la humanidad, pero el cielo dio testimonio de esto.
Hermano, quiero decirte, humanamente la cruz parece derrota, ¿o no? El Hijo de Dios muerto, sus discípulos dispersos, con miedo, con temor. Pero la cruz, aunque humanamente parecería derrota, bíblicamente, querido hermano, es el acto supremo de la gloria de Dios. Así que cuando nosotros atravesemos sufrimiento, recuerda la cruz. Cuando tú te sientas que estás humillado, que estás derrotado, que el mundo te aplastó, recuerda la cruz. Recuerda que en el sufrimiento el Señor se glorifica. Recuerda que en el dolor, para los que amamos a Dios, todas las cosas que suceden nos ayudan a bien. Para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. Si tú eres una persona que amas a Dios, que ha sido llamada conforme al propósito de Dios, recuerda que el sufrimiento hace parte de la obra en la que Dios se está glorificando en tu vida. No podemos escapar del sufrimiento. Como Cristo no pudo pasar por alto la cruz, pero en esa cruz la gloria de Dios se reveló. Así como en medio de tu sufrimiento, sea cual sea que sea tu sufrimiento, tu cruz, el Señor, Dios Todopoderoso, se glorifica en sus hijos. Amén. Recuerda la cruz y vas a recordar que ya tú no vas a ver el sufrimiento terrenal como lo último, como tu última estación, como hasta aquí llegué yo. No, el sufrimiento que tú vives en esta tierra es temporal, así como Cristo murió una sola vez en esa cruz, pero apuntó a la gloria eterna del Padre. Así que los creyentes vamos a enfrentar la aflicción sabiendo que la victoria del Señor ya fue ganada. Cristo venció la muerte. Cristo no se quedó en la cruz. Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó en gloria. De la misma forma nosotros pasaremos el sufrimiento terrenal temporalmente, hermano. Así que cuando estés en tu sufrimiento, recuerda la cruz. Porque la cruz, que es señal para el mundo de derrota, para los creyentes es nuestra mayor fuente de victoria y de esperanza. Amén. Y por último, la Navidad debería apuntar a la gloria venidera. Cristo resucitado es la esperanza de la iglesia. La historia no terminó en el sepulcro. Cristo resucitó, ascendió y reina glorificado. Y la Navidad apunta hacia esa victoria final, querido hermano, a ese reino eterno, a la resurrección que nosotros como creyentes vamos a tener, a una creación restaurada donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, como lo dice el Apocalipsis. Nosotros como creyentes vamos a vivir nuestra vida caminando hacia el futuro con esperanza, sabiendo que nuestro amanecer, nuestra gloria está ya anunciada por el Señor. Y ese mismo Dios que cumplió la promesa de que el Mesías nacería, es el mismo Dios que ha prometido que la iglesia será restaurada como su pueblo en la vida eterna. Es el mismo Dios, ese que ya cumplió con el nacimiento de Cristo, ese que ya cumplió con la muerte de Cristo, ese que ya cumplió con la resurrección de Cristo, ese que ya cumplió con glorificar a Cristo como Rey, es el mismo que va a cumplir con el regreso de Cristo y la ascensión de la iglesia. Es el mismo. Hermano, lo que ya está cumplido nos debe dar garantía,
fe, certeza y esperanza de que lo que falta por cumplir también será una realidad. Amén. Esa es la esperanza nuestra, esa es la esperanza. Cada vez que viene un 25 de diciembre, 24 de diciembre, que celebramos a Cristo, que nació de Cristo, cantamos los villancicos, estamos esperando el cumplimiento de su regreso. Esa es la Navidad. Eso es lo que nosotros celebramos. ¿Sabemos que Cristo nació un 24 de diciembre? No, no nació un 24 de diciembre, no nació un 25 de diciembre. Por la historia bíblica podemos saber, lo sitúan por allá en marzo, abril. Pero el día es irrelevante en cuanto a lo que nosotros realmente celebramos y conmemoramos en una fiesta anual. Así como celebramos la Cena del Señor, aquí en la congregación la celebramos una vez al mes. Hay otros que lo celebran semanal, hay otros que lo celebran todos los días. Independientemente de la periodicidad de cuándo se celebre la Cena del Señor, la Cena del Señor es un recordatorio de la muerte de Cristo y de su salvación. Asimismo, querido hermano, cada vez que viene un 24 de diciembre y que el mundo se vuelve loco comprando regalos, nosotros los creyentes, la iglesia del Señor, aprovechamos para recordar que Cristo se hizo hombre, que nació en un pesebre, que murió en una cruz y que ahora estamos esperando que como Él resucitó, nosotros también resucitemos. Esa es la verdadera celebración de la Navidad, mi querido hermano. Porque el Señor exaltó a lo sumo a Cristo. Si hay un pasaje que realmente a mí me impacte, es el pasaje que encontramos en Filipenses capítulo 2. A partir del versículo 5 encontramos ese hilo conductor de la gloria de Dios desde la eternidad, en el nacimiento, en la vida de Cristo en la tierra, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la esperanza de la vida eterna. Le recomiendo que usted se pueda leer y hasta aprender este pasaje de Filipenses capítulo 2. Vemos ese recorrido de Cristo y la gloria de Dios manifestada en ese Cristo. En Romanos capítulo 8, versos 17 y 18, mire lo que dice. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Nosotros somos qué? Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Hermano, ¿usted sabe por qué es importante que nosotros seamos coherederos con Cristo? Porque significa que la herencia que ya Cristo recibió es la misma que vamos a recibir nosotros. ¿Usted no lo había pensado? La herencia que ya Cristo recibió. ¿Cuál es la herencia que ya Cristo recibió? La resurrección, la gloria de Dios, estar sentado en el trono, juzgando y ser rey para siempre. Esa herencia que ya Cristo recibió, nosotros la recibiremos. ¿Cuál? ¿Vamos a ser igual a Dios? Por supuesto que no. Pero la herencia que nosotros vamos a recibir es la resurrección y la vida eterna. ¿En dónde? En el reino de nuestro Padre. Por eso, cuando nosotros leemos en la Biblia que somos coherederos con Cristo, está el Señor diciéndonos que hay una garantía. Ya Cristo recibió esa herencia y en el día del Señor nosotros recibiremos esa herencia. Hay una garantía, hermanos, somos coherederos con Cristo. Pero para ser coherederos con Cristo, ¿qué tenemos que pasar? Si es que padecemos juntamente con Él, tú tienes que vivir tu padecimiento, hermano.
Tú tienes que vivir tu cruz y sufrir juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Nosotros seremos glorificados. ¿Cuál es la glorificación que vamos a recibir nosotros? La resurrección de nuestros cuerpos y el compartir la gloria del Señor en su cielo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, todo lo que sea que suframos en esta tierra no se compara con esa gloria venidera que ha de manifestarse. Como lo dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima. ¿Qué va a suceder en esa gloria eterna? Enjugará Dios toda lágrima y no habrá ¿qué? No habrá muerte, no habrá clamor, no habrá dolor. Si no creemos en esto, hermano, nuestra esperanza es vana. Pero esta es la gloria de la que habla el Señor. Que nosotros viviremos ya sin muerte, sin clamor, sin dolor. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nosotros ya hemos sido predestinados, llamados, justificados. ¿Qué nos falta, hermano? A los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Ya fuimos predestinados, ya fuimos llamados, ya fuimos justificados. También seremos glorificados. Amén. ¿Usted cree que Dios dejará el proceso mucho? ¿Inconcluso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esta es nuestra esperanza. Así que las aflicciones presentes no son comparadas con la gloria futura. La esperanza que nosotros tenemos los cristianos no es un escapismo, una evasión a la realidad. Es que tú como cristiano tú evades la realidad. No. Nosotros no evadimos la realidad. Nosotros sabemos que la realidad humana está llena de sufrimientos, está llena de enfermedad, está llena de muerte, está llena de pobreza. Esa es la realidad humana. Nosotros no escapamos de eso. Lo que pasa es que nosotros los verdaderos creyentes, los cristianos, sabemos que ese no es el fin nuestro. Ese no es mi fin. Porque mi fin está en la gloria del Padre, en el reino de los cielos, donde yo habitaré con Él porque Él lo prometió. Y el mismo que hizo nacer a Jesucristo en un pesebre es el mismo que me llevará a su gloria eterna. Así que yo no escapo ni evado la realidad. Yo sé que en el mundo tendré aflicción, pero no vivo derrotada por el mundo porque yo sé que Jesucristo, mi Señor, dijo que Él ha vencido el mundo. Esa es la esperanza cristiana, querido hermano. Nosotros vivimos con los ojos puestos en la eternidad. Si usted no vive con sus ojos puestos en la eternidad, sino aquí en la tierra, siempre va a sufrir. Pero si usted vive con los ojos puestos en la eternidad, soporta el sufrimiento que es temporal. Recuerda, hermano, el sufrimiento es temporal. Usted lo siente hoy, pero mañana no lo va a sentir. Lo que pasa es que pasado mañana va a sufrir otro. Y así será la vida mientras estemos aquí en la tierra. Pero nosotros, ¿en quién miramos? ¿En dónde tenemos puestos nuestros ojos? En Cristo, como mirando al invisible. Allá en el cielo está puesta nuestra mirada. Amén. Así que hoy, hermanos, recordemos que desde el pesebre hasta la cruz y desde la tumba vacía hasta la gloria eterna, el Señor ha manifestado su gloria en Cristo. Cristo es la revelación máxima de la gloria de Dios.
Cristo es la revelación de la gloria de Dios. No se trata de nosotros, es Cristo. Cristo manifestado desde antes de la fundación del mundo, Cristo manifestado en el pesebre, Cristo manifestado en la cruz y Cristo sentado en el trono de la gloria del Señor. Cristo. En esta época, hermano, en esta época de Navidad, vuélvete a contemplar la gloria de Dios. Vuélvete a contemplar la gloria de Dios en Cristo. Que en este tiempo de Navidad no nos dejemos solo llevar de lo que el mundo llama el espíritu navideño. ¿Usted no ha visto que eso está de moda desde hace mucho tiempo ya? El espíritu de la Navidad. Y el espíritu de la Navidad es que compartamos, que demos los regalos. El espíritu de la Navidad es que la familia se una. El espíritu de la Navidad es que uno se vaya de vacaciones. El espíritu de la Navidad es que uno estrene ropa, le dé regalos a los niños. El espíritu de la Navidad es los buñuelos, la natilla. Ese es el espíritu de la Navidad. Los vecinos que no se hablaban se hablan. Las familias que estaban de pelea se reúnen en la casa de la abuela o del abuelo y comparten el sancocho. Ese es el espíritu de la Navidad. Hermano, ¿eso está mal? Nada de lo que he nombrado está mal. Qué bueno que las familias se reúnan, que haya una época del año donde uno comparta alimentos, se sienta más amigable, las calles se ponen bonitas. Nada de eso está mal. Todo eso nos hace sentir contentos, alegres, felices. No es un pecado. Pero que nosotros los creyentes, no permitamos que eso nos confunda para que en este tiempo nosotros podamos tener una adoración más profunda, una esperanza más firme y que nuestra vida diaria refleje verdaderamente que nosotros vivimos para la gloria de Dios. Que nosotros vivimos para la gloria de aquel que vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que murió, resucitó y volverá. Amén, querido hermano. Esa es nuestra verdadera Navidad. Del pesebre a la cruz y de la cruz a la gloria.